Señoritas de cuarto y quinto, tengan buenas tardes. El tema de hoy va a ser la literatura clásica occidental. ¿A qué llamamos literatura clásica occidental? Aquellas manifestaciones culturales prioritarias y primeras que floreció para la humanidad desde el punto de vista cultural, social, político y militar también, ¿sí? Ahora, una de las primeras culturas que floreció en esta época occidental de la literatura que estoy mencionando fue la griega en la antigua Europa. Debemos saber que la literatura griega fue la primera manifestación cultural que se expandió con un sistema político intelectual para poder desarrollar los descubrimientos y las nociones de lo que iban apareciendo y lo que iban investigando y lo que se iba estudiando. Toda esta manifestación griega, en primer lugar, posteriormente vendrá la romana o latina, se da cuando las primeras culturas y las primeras poblaciones crean las ciudades de Atenas y Esparta, dos cunas y dos ciudades fundamentales en el desarrollo democrático y aristocrático del continente. Estas culturas que florecieron en la parte occidental del continente europeo van a manifestar ese aspecto cultural del cual les estoy mencionando. Sin embargo, aquí, en el caso de las artes, florece la literatura. Y la literatura tiene como primera forma de expresión la poesía. Una poesía de algún modo emotiva y sentimental, pero está la otra poesía épica. Uno de los temas fundamentales de la Grecia antigua eran aquellos poemas épicos que contaban historias y hazañas de personajes grandiosos, sobrenaturales, más allá del común de la gente normal. Y esas hazañas eran cantadas por los famosos aedos, poetas en la antigüedad, que se supone estaban influenciados o estaban inspirados por los dioses. Y uno de los aspectos fundamentales de la literatura griega es que gracias a la gran cantidad de dioses que poblaban esta religiosidad griega, aparecieron muchas obras tomando como precepto esas divinidades que se vinculaban con estos héroes que aparecieron en la épica griega. La literatura griega tuvo tres periodos: el helénico, el jónico y el helenístico. El periodo jónico es aquel que se desarrolla a través de las primeras manifestaciones poéticas durante el siglo X, durante el siglo VIII antes de Cristo. En cuanto al periodo jónico, habla sobre la época más floreciente y más importante de la literatura griega. ¿Por qué? Porque ahí aparecieron las más grandes obras, incluyendo las obras homéricas, como es la Ilíada y la Odisea, muy conocidas a nivel mundial. Y así aparecen otros poetas que siguen el mismo curso de la historicidad de la griega antigua. Aparece el escritor e intelectual Heródoto, que registra toda la historia de Grecia desde su fundación, desde el origen de sus dioses, en el cual ellos creían profundamente. Y finalmente el periodo helenístico, que es el de decadencia, que se prolonga hasta el siglo V a.C., y en esa época aparecen las grandes obras de los grandes trágicos o dramaturgos griegos: Sófocles, Eurípides, Aristófanes, etcétera, quienes promueven esta literatura, y gracias a estos cánones dejados por la literatura griega de la poesía y el teatro, hasta hoy en día siguen vigentes esos modelos y esas formas literarias que no han variado. Habrán cambiado las épocas, los personajes, la historia, la cultura, pero el modelo original que nace de Grecia es el mismo. Y dentro de esta gama de poesía y dramaturgia está el tema de la épica, que es un aspecto grandioso, como iba mencionando, entre hechos heroicos de hombres y la grandeza de los dioses que dominaban el mundo. Finalmente, Grecia tiene su decadencia con la llegada del Imperio Romano, que se va expandiendo desde lo que hoy es Italia o la ciudad de Roma hacia todo el continente. Pero eso lo iremos viendo posteriormente en clases de las siguientes semanas. Por lo tanto, debemos recordar que gracias a esta idea de la cultura y la literatura griega primero y luego la romana, surge todo el pensamiento humanístico que surge de Europa y que gracias a estas dos culturas hasta hoy
conservamos teniendo como idea esas bases que nos sentaron esas dos formas de literatura clásica, la griega y la romana. Bien, espero que con esta lección hayas podido entender todo lo que significa el baluarte de esta herencia que nos dejaron aquellas culturas para el florecimiento de la cultura universal. Bien, señoritas, espero que la explicación haya sido clara para que puedas tomar nota y entiendas un poco más acerca de ello. Posteriormente iremos hablando de la cultura griega por su lado y de la romana o latina por otro. Hasta luego y buenas tardes.